Hola, buenos días a todos y a todas. Permitidme que me presente rápidamente. Mi nombre es Joaquín Gil Sánchez y yo soy psicólogo especialista en psicología clínica. Eso quiere decir que mis principales competencias profesionales están relacionadas con la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los trastornos mentales y del comportamiento y por tanto esa va a ser la principal línea temática que va a dirigir la presentación de materiales que he confeccionado y que he preparado. De acuerdo con la organización de esta actividad precongresual, la presentación que yo he hecho estará relacionada con la descripción de los principales efectos psicológicos que han aparecido en la población adolescente como consecuencia de las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico que se han establecido a lo largo de este periodo de pandemia que ha estado relacionado con la propagación del famosísimo ya coronavirus. No obstante, antes de iniciar esta presentación de materiales que he confeccionado, me gustaría agradecer a la organización de esta actividad precongresual que hayan querido contar conmigo y, por supuesto, me gustaría felicitarlos, dado que esto es la demostración de que con un poco de creatividad y de tesón, estas actividades que resultan tan necesarias y tan interesantes pueden ser defendidas y se pueden llevar a cabo. También me gustaría hacer un señalamiento antes de iniciar la exposición. A lo largo de los siguientes minutos aparecerán datos que son de contenido sanitario, pero también datos que son de contenido educativo, puesto que parte de la presentación la he querido dirigir hacia algunas medidas de contención que pueden ser asumidas por los centros escolares de referencia de los adolescentes. No obstante, existe una diferencia entre estos dos tipos de datos. Para los datos que son de carácter sanitario, el ámbito geográfico al que me he dirigido ha sido la extensión de toda la geografía del Estado. Son datos que están recogidos a nivel de España. Mientras que para los datos que tienen un carácter y una naturaleza eminentemente educativa, lo que he hecho ha sido reducirme al contexto geográfico que conozco muy bien, que es la región de Murcia. Sin más, empezamos. El esquema de contenidos que he preparado para desarrollar esta presentación es el siguiente. Estamos en una situación de propagación del coronavirus y de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, de lo primero que a mi parecer hay que hablar es de cuál es la respuesta que se espera que de manera mayoritaria y normalizada se produzca en la población adolescente. Por tanto, en tanto que la situación de pandemia constituye un claro factor de estrés psicosocial, necesariamente tenemos que hablar de la respuesta de estrés, también denominada síndrome general de adaptación. Para explicar qué es el síndrome general de adaptación, apelaré a cuáles son las principales fases que lo caracterizan, a cuáles son los principales ejes fisiológicos que se activan una vez que se inicia el síndrome general de adaptación y a cuáles son las principales manifestaciones de estrés que suelen ser descritas aludiendo a tres ejes de respuesta diferentes que son el cognitivo, el fisiológico y el conductual. Esta situación de estrés psicosocial lógicamente no se produce en el vacío, sino que aparece en adolescentes que antes de esta situación de pandemia ya tenían una entidad propia y de la que es preciso hacer una descripción. Por tanto, en el segundo punto trataré de describir cómo era la fotografía estática, ¿no? de la población adolescente previa a que se declarase la situación de pandemia. Es preciso conocer cuáles eran las características que estaban relacionadas con el estado de la salud mental de la población adolescente antes de que se conociese la existencia del coronavirus y de que se supiese que su propagación estaba siendo pandémica. En tercer lugar, me referiré a cuáles son los principales efectos de naturaleza psicológica que se espera que aparezcan en la población adolescente como consecuencia de la introducción de las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico. Y en último lugar, trataré de dirigirme a los centros escolares para establecer unas líneas de intervención que son de carácter general, pero que sin embargo pueden ser consideradas como muy eficaces para contener los efectos psicológicos descritos en el apartado 3. También hablaré acerca de cuáles son las principales organizaciones y entidades con las que es fundamental que los centros escolares mantengan abiertos canales de comunicación y de coordinación.
Y en última instancia haré una breve descripción acerca de cómo me parece a mí que podría ser utilizado el espacio de las tutorías una vez que se produzca la reincorporación de los adolescentes al contexto escolar. El estrés puede quedar descrito como una respuesta fisiológica que se produce en el organismo una vez que tiene lugar la aparición de un estímulo que puede ser considerado estímulo estresante. La finalidad de la respuesta de estrés es establecer una comparación entre cuánto de desafiante es el estímulo estresor que ha aparecido y cuánta calidad o hasta qué punto pueden ser efectivas las estrategias de afrontamiento de las que dispone el individuo. Lógicamente, la pretensión última será que el organismo consiga adaptarse y que se pueda sobreponer a los estímulos estresantes que hayan aparecido. Es preciso tener en cuenta que la respuesta de estrés no tiene por qué aparecer necesariamente ante estímulos desagradables porque son considerados negativos. En la vida de las personas a veces también se producen acontecimientos positivos que son increíblemente extraordinarios y ante los que uno no tiene por qué saber responder en un momento dado. Cuando aparecen esos estímulos extraordinariamente positivos, pero que también son capaces de desbordar las estrategias de afrontamiento de una persona, igualmente se puede producir una respuesta de estrés. Dicho de otra manera, la finalidad de la respuesta de estrés será devolver a la persona a la situación de equilibrio en la que previamente se encontraba. La respuesta de estrés se caracteriza por la aparición de 3 fases. La primera fase es conocida como fase de alarma, la segunda fase es una fase de resistencia y la tercera fase es una fase de agotamiento. La fase de alarma puede ser considerada como una fase de shock. La persona se queda congelada o paralizada sin capacidad de respuesta y sin capacidad de reacción. La persona no hace nada. Lo que se produce en ese momento es una activación, una gran activación de la corteza cerebral. La amígdala especialmente libera grandes cantidades de noradrenalina que van a tener como finalidad que la persona entre en un estado de conciencia que sea hiperagudo, ¿no? En un estado de hiperactivación que permita vigilar de manera consciente y controlada qué es todo lo que está sucediendo alrededor y que puede ser considerado como amenazante. Durante la fase de resistencia, el organismo mantiene un nivel de activación fisiológica que resulta máximo y que tiene el objetivo de superar la situación que se ha precipitado y que puede ser considerada como amenazante con la finalidad de adaptarse a ella de modo que el organismo sobreviva. Esta fase de resistencia no tiene por qué ser especialmente breve, sino que puede desarrollarse y tener lugar durante semanas, durante meses o incluso durante años. Cuando la fase de resistencia es extremadamente prolongada, lo que se dice es que se está produciendo una situación de estrés crónico. Sin embargo, si la persona consigue la finalización de la fase de resistencia, lo que se consigue es volver, ¿no?, al estado de normalidad que existía antes de que se precipitase el síndrome general de adaptación y, por supuesto, pues que el organismo pueda volver al estado de equilibrio que había perdido. La fase final de colapso o de agotamiento se produce cuando las situaciones que son experimentadas como muy estresantes se repiten con mucha frecuencia o se mantienen en el tiempo de manera sostenida. La fase de agotamiento se caracteriza porque el organismo agota todos los recursos de los que dispone y pierde su capacidad de adaptación. Este es el momento en el que aparecen las grandes respuestas o los grandes síntomas del fenómeno de estrés. Algunos de ellos, por ejemplo, podrían ser el insomnio, las dificultades de concentración, la sensación de estar abatido, fatigado y extenuado, la depresión del sistema inmunológico, de manera que es posible contraer enfermedades que pueden tener una aparición súbita y que pueden incluso encadenarse, etcétera.
No necesariamente cuando se produce una respuesta de estrés la persona tiene que llegar a una fase de agotamiento, sino que lo ideal es poder iniciar una fase de resistencia, pero que luego la fase de resistencia se quede resuelta de manera adecuada y que el individuo pueda retornar al estado de normalidad que había perdido una vez que quedó precipitada la situación estresante. De la misma manera que el adolescente que inicia un síndrome general de adaptación tiene que recorrer las fases de alarma, resistencia y agotamiento, a nivel fisiológico también son tres los ejes de respuesta que se activan. El primer eje es de naturaleza estrictamente neural y tiene que ver con que a nivel del sistema límbico, en la corteza cerebral, se liberan cantidades altamente significativas de adrenalina y noradrenalina. El segundo eje de respuesta es de naturaleza mixta o combinada e implica una interacción entre el sistema neural y el sistema endocrino en tanto en cuanto se activa la médula adrenal, que igualmente libera adrenalina y noradrenalina al torrente sanguíneo. El tercer eje de respuesta fisiológico que se activa es de naturaleza estrictamente endocrina y hormonal y está relacionado con el incremento desproporcionado que se produce en cuanto a la cantidad de una sustancia que se llama cortisol. Cuanto más prolongada sea la fase de resistencia o incluso cuanto más prolongada sea la fase de agotamiento y por tanto cuanto mayores sean los niveles de cortisol, mayor será la sensación de desgaste y mayor será el cortejo de síntomas cognitivos, fisiológicos y motores que aparecerán en el adolescente en proporción a la respuesta de estrés que se esté produciendo. Las principales manifestaciones del estrés van a tener lugar en tres ejes de respuesta diferentes. El primero de ellos es de naturaleza conductual emocional, el segundo de ellos es de naturaleza intelectual cognitiva y el tercero de ellos es de naturaleza física y orgánica y tiene que ver con la cantidad de cambios neurales y endocrinos que se producen en el cuerpo una vez que se inicia el síndrome general de adaptación. A nivel conductual emocional, el adolescente puede experimentar sentimientos de aprehensión, cambios súbitos en el estado de ánimo, consumo excesivo de alcohol, aparición de episodios depresivos, entre otros trastornos del estado de ánimo, desconfianza, disminución de su capacidad de iniciativa, falta de satisfacción una vez que se participa en actividades que previamente eran consideradas como agradables e ilusionantes, indecisión, inquietud, ira, hostilidad, irritabilidad, actitud negacionista, pánico, retraimiento y dificultades para la interacción personal, exceso de crítica con uno mismo y con los demás, la necesidad de morderse las uñas, tendencia a estar a la defensiva, incremento importante y significativo en cuanto al número de cigarrillos que el adolescente se fuma al día, tendencia a culpar a los demás de las cosas que suceden y que se producen en el entorno circundante, llanto e incluso el adolescente puede experimentar que aparecen en su cabeza ideas que están relacionadas con el deseo de hacerse daño, lesionarse o incluso quitarse la vida, aunque de esto hablaremos en un momento posterior de la presentación. A nivel intelectual y cognitivo, los principales síntomas que suelen aparecer están relacionados con que cuesta trabajo concentrarse y prestar atención a los detalles, con que existe un déficit en cuanto al nivel de conciencia que existe y que se produce en relación a la naturaleza de estímulos externos a los que está siendo sometida la persona, aparecen olvidos infrecuentes, son habituales los estados de preocupación, se puede producir una reducción en cuanto al nivel de creatividad habitualmente manejado por el adolescente y desde luego el adolescente puede pasar a estar focalizado en el pasado, en lo que ha supuesto la precipitación del factor de estrés psicosocial de que se haya tratado y perder de vista por completo el presente o el futuro o incluso pensar en el futuro como algo que tiene una naturaleza que resulta peligrosa e inquietante. A nivel físico, los principales síntomas que suelen aparecer están relacionados con boca seca, pérdida de apetito, afectación de la capacidad motriz, contracciones musculares, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza, dolor de estómago, sensación de picazón en el cuero cabelludo, pero también en otras regiones de la piel, sensación de fatiga, sensación de apatía, sensación de que uno no dispone de la cantidad de energía que resultaría conveniente para afrontar
el día a día. El adolescente también puede experimentar que la necesidad de orinar es imparable, recurrente y repetitiva. Pueden aparecer fenómenos de indigestión. La ingesta de alimentos en un contexto de estrés y de ansiedad puede ser desproporcionada en relación a lo que en la persona resulta habitual. El deseo sexual se puede quedar minimizado, inhibido o incluso puede desaparecer por completo. Se pueden producir episodios de hiperactividad, insomnio, vómitos, sudoración excesiva, etcétera. En fin, como veis, el síndrome general de adaptación constituye una respuesta fisiológica compleja. El adolescente atraviesa las fases de alarma, resistencia y agotamiento, si es que es preciso introducirse en esa fase. Por supuesto, tiene lugar la activación secuencial de los tres ejes fisiológicos de respuesta, el neural, el mixto, neuroendocrino y el último eje de respuesta de naturaleza estrictamente endocrina, y como consecuencia de todo esto van a aparecer los síntomas clásicamente considerados, que son de naturaleza cognitiva, fisiológica y motora. No obstante, la pregunta es, ¿qué estaba pasando en el mundo de los adolescentes antes de que se produjera esta situación de pandemia, confinamiento y distanciamiento físico? Os doy. En esta diapositiva os he hecho una pequeña recopilación de la tasa de prevalencia de algunos de los principales trastornos mentales y del comportamiento que son considerados y que son diagnosticados en relación a la población adolescente. Si se consideran de manera conjunta los episodios depresivos mayores y la distimia, que son los dos grandes trastornos de carácter depresivo, la tasa de prevalencia, es decir, el porcentaje de la población adolescente que puede llegar a presentar cuadros sintomatológicos compatibles con la emisión de estos diagnósticos, alcanza el 11,7%. Cuando se consideran los trastornos bipolares de tipo 1 y de tipo 2 de manera conjunta, la tasa de prevalencia se eleva hasta el 2,9%. En el caso de la agorafobia, estaríamos hablando de un 2,4%, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, del 2,2%, en el caso de la fobia social, la prevalencia es especialmente elevada. Estamos hablando de un trastorno que puede llegar a afectar incluso al 9,1% de la población adolescente considerada en toda su extensión. Cuando hablamos de fobias específicas, la prevalencia es incluso más incrementada, pudiendo alcanzar cotas del 19,3%. En el caso del trastorno de pánico, la prevalencia se sitúa en torno al 2,3%. En el caso del trastorno de estrés postraumático, estaríamos hablando de una tasa de prevalencia del 5%. En el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la tasa de prevalencia oscilaría alrededor del 4,2%, ascendería hasta el 6,5% para el trastorno negativista desafiante y afectaría al 2,2% en relación al diagnóstico de trastorno disocial. Los trastornos que se caracterizan por consumo de sustancias, y aquí han sido consideradas de manera global todas las sustancias, tanto legales como de circulación ilegal, la tasa de prevalencia asciende hasta el 11,4%. Naturalmente, podemos suponer que las sustancias más consumidas son el alcohol, el tabaco y el cannabis. En el caso de los trastornos del espectro autista, la tasa de prevalencia se sitúa en el 0,64%, en el caso de la esquizofrenia se sitúa en el 1% y en el caso de la discapacidad intelectual, la tasa de prevalencia se sitúa en el 0,44%. En relación a este último dato, me gustaría comentar que los estudios que se han hecho previamente, clásicamente en España, pero también en otros países de nuestro entorno cultural y socioeconómico, muestran tasas de prevalencia más elevadas. Seguramente este descenso que se ha producido en la tasa de prevalencia de la discapacidad intelectual en las últimas investigaciones tiene que ver con que el concepto de discapacidad intelectual también ha recibido muchas modificaciones. Ya no se tiene en consideración de manera exclusiva lo que tiene que ver con el cociente intelectual de la persona, sino que también es preciso tener en cuenta cuál es el nivel de desempeño y el nivel de funcionalidad que puede demostrar la persona en una serie de contextos que tienen que ver con la vida diaria y que están estructurados, enumerados y organizados. Si la persona es capaz de desenvolverse razonablemente bien
recibiendo apoyos que pueden ser de carácter parcial y limitado. En ese caso, no tendría sentido establecer el diagnóstico de discapacidad intelectual con independencia de que el cociente intelectual ofreciese un resultado inferior a 70, que ha sido el dato que clásicamente se ha considerado. En el caso de la esquizofrenia, además, la tasa de prevalencia es exactamente igual que la que aparece en la población adulta, pero esto no es extraño, es que los primeros episodios psicóticos suelen precipitarse al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, con lo cual en este caso no estaríamos hablando de un trastorno que fuese de aparición prototípica adolescente, y por eso la tasa de prevalencia que se recoge es equivalente a la que puede aparecer en adultos. Bien considerados, esos resultados son una barbaridad, porque con independencia de que se presuponga de manera concordante con la realidad que algunos trastornos pueden aparecer de manera comórbida en la misma persona, es decir, que un adolescente puede presentar a la misma vez más de uno de estos trastornos, en realidad, sumadas todas las prevalencias y de acuerdo con la investigación consultada, estamos hablando de que el porcentaje de población adolescente que recibe diagnósticos que están relacionados con la salud mental, algunos de los cuales llegan a constituir verdaderos cuadros de trastorno mental grave, es muy elevado, es un porcentaje muy elevado. Estaríamos hablando de un intervalo que oscilaría entre el 15 y el 25% de la población general adolescente, y creo que eso necesariamente tiene que conducir a preguntarnos por qué tenemos a la población adolescente medicalizada, medicada, psiquiatrizada y con diagnóstico de tipo psicológico, con iniciación de líneas de tratamiento que también son de carácter psicoterapéutico, que a veces incluso son de carácter combinado e incluyen la ingesta de psicofármacos, pero también la participación en procesos de psicoterapia que pueden llegar a ser considerablemente largos. Es indispensable que nos hagamos preguntas acerca de si esto tiene que ver con nuestro modelo de sociedad y con las principales características culturales, políticas y socioeconómicas de las sociedades modernas de corte occidental. Pensar que entre un 15 y un 25% de la población adolescente tiene comprometida su salud mental, indiscutiblemente nos tiene que llevar a una reflexión y tiene que producir sentimientos de tristeza. Decía en un momento anterior de la presentación que la adolescencia es considerada un periodo evolutivo de especial vulnerabilidad y que además la presencia de trastornos mentales y del comportamiento también tiene que recibir la consideración de factor de vulnerabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de personas que se encuentran con edades y a veces con diagnósticos que complican de manera extraordinaria el afrontamiento que los adolescentes pueden hacer de esta situación de pandemia, confinamiento y distanciamiento físico. Por tanto, es por esto que nos resulta extraño que los principales efectos que ya tenemos localizados a nivel de investigación y que sabemos que se están produciendo en nuestra población adolescente como consecuencia de las circunstancias que han tenido lugar durante los 2 últimos meses son estas. Por supuesto, aparece la respuesta normativa que se ha explicado al principio, que es el síndrome general de adaptación. En general, la gente está reaccionando manifestando respuestas de estrés claras. Por otro lado, no podemos perder de vista que estamos hablando de un virus que ha llegado a tener una tasa de letalidad considerable en algunos segmentos de edad. Por lo tanto, hay una proporción importante de adolescentes que se encuentran en una situación de duelo. Haber estado contagiado en un momento dado o proceder de una familia en la que han existido casos de contagio o en la que incluso se han producido fallecimientos como consecuencia de haber estado contagiado por el COVID-19 puede generar la aparición de un estigma que luego puede ser utilizado por los iguales de referencia para incluirlo en situaciones, por ejemplo, de acoso escolar. Y esto es algo a lo que los centros escolares tienen que prestar una atención particular. Y luego en lo que tiene que ver con la salud mental de manera concreta y exclusiva, sabemos que se han incrementado de manera alarmante y preocupante el número de casos
en los que el diagnóstico que se puede establecer es de trastorno de ansiedad o de trastorno del estado de ánimo o de trastornos que estén relacionados con el espectro obsesivo-compulsivo. También se ha incrementado de manera significativa el número de personas que tienen preocupaciones relacionadas con la posibilidad de estar contagiado y de enfermar. Son personas que comprueban de manera metódica, repetitiva y extenuante cuál es el estado en el que se encuentran sus organismos. Por supuesto, se han disparado los trastornos mentales y del comportamiento que están relacionados con el consumo de sustancias. Tenemos establecido de manera científica que el número de casos en los que se puede establecer el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático se ha multiplicado por 4, y también sabemos que el número de adolescentes que de manera repetitiva, recurrente y establecida se autolesionan o experimentan la aparición de ideas que están relacionadas con la muerte y con el suicidio, se ha incrementado por 8, ¿no? La tasa anterior de emisión de autolesiones importantes y de aparición de ideas graves de carácter autolesivo y suicida estaba en el 1%, por tanto podemos deducir que se ha incrementado hasta el 8%. Por último, de manera muy rápida, rescato el espacio de la tutoría como momento que puede ser aprovechado para estimular el aprendizaje de muchas estrategias que van dirigidas a lo socioemocional y no tanto a lo curricular. La tutoría es un espacio que puede ser aprovechado para transmitir información, pero también es un espacio que puede ser aprovechado para adquirir habilidades de solución de problemas, de afrontamiento, para trabajar las habilidades sociales y de comunicación, para aprender estrategias de gestión emocional y de autocontrol que tengan que ver con aprender a tolerar los momentos de frustración que indiscutiblemente se van a presentar en la vida de las personas, para trabajar la capacidad de empatía y para insistir en la necesidad de encontrar relaciones que sean de ayuda mutua y que tengan que ver con la relación con los iguales de referencia, pero también con el nivel de coherencia interna que exista a nivel de aula globalmente considerada. Por supuesto, incluso la tutoría es un momento especialmente adecuado para profundizar en la relación que ha de existir entre tutores y alumnos. Si se hace así, puede dejar de suceder lo que todavía sigue sucediendo en algunos institutos y en algunos de nuestros centros escolares, que es que el espacio de tutoría pasa desapercibido y no es aprovechado, cuando en realidad es un espacio que puede llegar a adquirir una utilidad incuestionable e incontestable. Pensando de manera exclusiva en los centros escolares, me parece que es importante plantear algunas directrices generales que se pueden tener en cuenta para ser desarrolladas una vez que se produzca la incorporación de los adolescentes a sus aulas de referencia. Esas líneas generales de intervención entiendo que pueden ser las siguientes. De una parte, es necesario potenciar la sensación de control que puedan tener los adolescentes, y esto se puede conseguir de 3 formas diferentes. Por un lado, hay que ofrecer información acerca de la circunstancia actual y de todas las medidas de higiene y autocuidado que se tienen que incorporar a la actividad académica y que van a resultar novedosas, dado que no han sido implementadas durante los años académicos previos, pero sí como consecuencia de la situación de pandemia que actualmente hay declarada. En segundo lugar, hay que considerar las actividades ascéticas, de las cuales el máximo exponente es la educación física. Si uno está con el foco de atención puesto en el cuerpo, en el ejercicio físico y en el esfuerzo, seguramente está pensando con menos intensidad en las circunstancias que están relacionadas con lo adverso que haya podido ocurrir en la vida de los adolescentes durante las últimas semanas y con la respuesta de estrés. Y por el mismo principio funcionan las actividades intelectualizadas. Si uno está leyendo o está escribiendo o está estudiando, es fácil que los pensamientos y las preocupaciones que tienen que ver con las circunstancias de las últimas semanas se queden desplazadas. Además de la sensación de control, también es importante estimular la sensación de seguridad. Esto se puede conseguir ofreciendo datos estadísticos. Es importante que los adolescentes entiendan que este virus es especial porque ha demostrado tener una alta tasa de transmisibilidad, pero sin embargo la tasa de letalidad es increíblemente baja, especialmente en la población adolescente.
sentir que pueden salir de casa y acudir a sus centros de referencia e interaccionar con los iguales significativos con total margen de seguridad, les será beneficioso. En tercer lugar, hay que permitir que los adolescentes se quejen y que protesten, porque esta es una situación estresante y que implica que hay que desarrollar cambios para los que nadie estaba preparado y que no habían sido previstos. Hay que romper esta inercia en la que estamos introducidos como sociedad, que impone el pensamiento positivo a toda costa. Estamos en un momento de transición, nos aproximamos a una realidad que va a ser diferente y eso implica que en un momento dado uno se puede sentir desbordado y tiene que poder quejarse. A la misma vez, las relaciones con los iguales significativos y el nivel de coherencia interna del grupo de clase tienen que ser igualmente reforzados, estimulados y potenciados. Gran parte del alivio que el adolescente puede encontrar depende de que tenga establecidas relaciones seguras, ¿no? Y que estén basadas en una vinculación positiva. Y por supuesto siempre es posible recurrir a los canales sublimatorios. Si uno acude a la expresión artística, al dibujo, a la escritura o a la interpretación, son algunas actividades que yo propongo como ejemplos, esto será beneficioso porque permitirán relajar la tensión psíquica que el adolescente tenga acumulada y además, en tanto que actividad sublimatoria, se permitirá la transformación de la tensión psíquica en algo que tenga un valor incluso estético. Una vez que se produzca la reincorporación de los adolescentes a sus centros escolares de referencia, será necesario cuidar los canales de comunicación y las líneas que van a permitir la coordinación dentro del centro escolar. Desde este punto de vista cobra un sentido especial la relación de intimidad que se puede establecer entre cada alumno y su tutor. Asimismo, el tutor tendrá que estar en contacto permanente con los servicios de orientación y los equipos directivos, puesto que en un momento dado se puede requerir que se produzca algún tipo de intervención un poquito más especializada, por ejemplo, por parte de algún profesor de pedagogía terapéutica o por parte de algún profesor de audición y lenguaje. De mano del tutor o del servicio de orientación o del equipo directivo, es importante que los canales de coordinación también permanezcan vigentes con la familia, dado que esto puede proporcionar entrada de información de máxima relevancia. Por ejemplo, si el adolescente por alguna razón ha necesitado acudir durante los últimos días o durante las últimas semanas a su centro de atención primaria de referencia para ser entrevistado por su médico de familia habitual o por su pediatra habitual. De la misma manera se puede recibir información acerca de si está interviniendo una unidad de trabajo social de zona. No podemos perder de vista que se avecina un momento temporal de beligerante en cuanto a las circunstancias laborales y económicas de muchas familias. Y por supuesto, siempre es posible que el adolescente esté manteniendo o incluso la familia considera desde un punto de vista global algún tipo de interacción con alguna ONG o con alguna asociación que también esté interviniendo. Si es que el centro escolar considera que sus recursos de afrontamiento están desbordados, en la región de Murcia, la Consejería de Educación y Cultura tiene habilitados algunos equipos específicos que pueden desplazarse hasta los centros escolares y que pueden realizar intervenciones especiales o que van más allá de lo que puede hacer el equipo directivo, el servicio de orientación o el equipo docente habitual en un momento dado. De los equipos específicos que están incorporados a la Consejería de Educación, yo rescato 4 con los que es frecuente que se tenga que establecer un trabajo coordinado. Está el equipo específico que interviene en casos de trastorno del espectro autista y otros casos de trastorno mental grave como la psicosis. Está el equipo específico de dificultades específicas de aprendizaje. Está el equipo específico que interviene cuando la convivencia escolar está amenazada por cualquiera de las situaciones por las que esto puede suceder, por ejemplo, acoso escolar o un diagnóstico de trastorno negativista desafiante o de trastorno disocial. Y para los casos en los que hay establecido un diagnóstico de discapacidad intelectual con o sin otros diagnósticos adicionales, el equipo específico que interviene es el CEREA. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante,
que os haya ayudado a formular preguntas que entiendo que forzosamente nos tenemos que plantear en este momento. Y deseo de manera intensa y fuerte que también haya servido esta presentación para haceros llegar parte de mi preocupación, pero también de mi amor por la adolescencia. Si he conseguido, aunque sea de manera parcial, algo de esto, me doy por contento. Nada, gracias por haber formado parte de esta actividad precongresual y por haber querido dedicar parte de vuestro tiempo a la visualización de todos los materiales que se han preparado. Por último, solo decir que para la gente que pueda visualizar este vídeo y que sea fuera de la región de Murcia, que me esforzaré en sucesivas grabaciones por mejorar el acento y poder resultar más comprensible, pero indiscutiblemente soy murciano. Un saludo.